Recién veíamos un video que de alguna manera recordaba lo que han sido estos 60 años de historia de nuestra confederación. Una confederación que hace 60 años atrás justamente un compañero al cual todos recordamos con mucho cariño, como es el compañero Luis Iguiní, tuvo la osadía de empezar a organizar a los trabajadores del Estado en el marco de asociaciones que muchas veces no eran destinadas al entorno sindical, sino que más bien tenían un entorno social. Pero la cabeza abierta de ese gran dirigente que tuvimos, de alguna manera entendió de que lo importante era organizar a la gente para después ir generando la conciencia de clase que permitiera empezar a forjar esta confederación de organizaciones de trabajadores del Estado que hoy tiene, digamos, una fuerza preponderante en el movimiento sindical de nuestro país. En ese sentido, el compañero Luis Iguiní no solo pensó en la organización de los trabajadores a nivel de nuestro país, sino que también tenía una visión amplia que permitiera empezar a organizar a los trabajadores estatales de diferentes lugares de Latinoamérica. Y fue ahí que junto con Carlos Huster de ATE Argentina fundaron la CLATE y nos contaban que era una cosa muy novedosa porque un compañero de extracción del Partido Comunista como era Luis Iguiní se juntó con un cristiano católico como era Carlos Huster de Argentina y sin embargo se pusieron de acuerdo rápidamente para empezar a forjar una confederación latinoamericana de trabajadores estatales y del Caribe que hoy representa a más de 6 millones de trabajadores en toda Latinoamérica. En ese marco conceptual, el dirigente de la relevancia de Luis llevó a que nuestra confederación empezara a tomar un rol protagónico en las discusiones de los presupuestos. Y Luis prácticamente era mencionado en el Parlamento de nuestro país como el diputado número 100, por el conocimiento que tenía del presupuesto y cómo se sentaba a negociar con todos los sectores partidarios lo que era, de alguna manera, el presupuesto nacional. Después también tuvo que vivir las más feas, porque cuando vino la dictadura, él, que también había participado activamente en la conformación de la CNT y que tenía un rol protagónico en la central sindical, terminó siendo de los dirigentes sindicales que marcharon presos y tuvieron que sufrir la tortura en aquellos años tan oscuros de nuestro país. Por eso nos parece que en este 60 aniversario y en este congreso que de alguna manera convoca a todas nuestras organizaciones para definir lo que va a ser el programa, lo que va a ser el balance y la perspectiva de nuestra confederación, es importante recordar cómo se forjó nuestra organización y fundamentalmente recordar a Luis Iguiní como uno de los bastiones para esa conformación de esta confederación. Por eso creo que se merece el compañero Luis Iguiní que este congreso lo ovacione con un gran aplauso por todo lo que ha significado para nuestra confederación. Sería injusto no nombrar a otros grandes dirigentes que han pasado por nuestra confederación.
pero seguramente nos van a quedar muchos por el camino. De memoria me acuerdo también en toda la etapa de lo que fue la reconstrucción democrática en nuestro país, de compañeros como Ángel Batalla, como Beatriz Fagián, como, sin lugar a duda, Luis Esteves, de la Federación de Salud Pública, como compañeros que tuvieron rol protagónico, algunos de ellos que por suerte todavía los tenemos con nosotros, como son el compañero Luis Ibazano, como Leonel Rebelese, compañeros como Carlos Sánchez de Lotería, que también tuvo representación en el PCNT, y bueno, muchos más que sería muy difícil acordarse de memoria de todos. Pero bueno, en ese marco es que hoy nos encuentra esta confederación intentando fortalecernos para tener músculo, no solo en lo que tiene que ver con la organización de nuestra confederación, sino también por lo que tiene que ver con el movimiento sindical en su conjunto, y hemos tenido una militancia importante que nos ha permitido tener también un rol importante dentro de nuestra central sindical. Hoy tenemos acá al compañero Marcelo Abdala, presidente del PCNT, que nos acompaña y que seguramente nos va a dar algunos elementos de lo que va a ser este 1 de mayo que se nos acerca, y fundamentalmente también de lo que va a ser el próximo congreso del PCNT a finales del mes de mayo, donde venimos ya trabajando para la organización de ese evento importante. Queremos también, compañeros, en esta apertura, y no queremos alargarnos demasiado, pero sí decir algunas cosas de lo que entendemos que es importante para impulsar desde nuestra herramienta sindical hacia el Estado que queremos. Y en ese sentido, queremos decir que desde COFE sostenemos que el Estado debe ser no solo garante de derechos sociales y laborales, sino un actor fundamental del desarrollo nacional, capaz de orientar estratégicamente los recursos del país hacia un modelo de crecimiento con justicia social, soberanía y equidad territorial. Para ello, resulta fundamental recuperar el rol del Estado como planificador, inversor, ejecutor y regulador en áreas estratégicas del desarrollo, muchas de las cuales han sido relegadas o entregadas a la lógica del lucro del capital privado. Nuestro país necesita una nueva agenda de desarrollo que supere la lógica de la inversión extranjera como motor exclusivo del crecimiento y que apueste por la construcción de capacidades estatales propias de una política industrial moderna, una infraestructura al servicio de las mayorías populares. En este marco, el Estado debe asumir un papel central en el ordenamiento y la integración territorial, diseñando políticas públicas que reviertan la histórica concentración de desarrollo en Montevideo y la zona metropolitana. Por eso, desde COFE, reivindicamos un Estado activo, democrático, con presencia real en todo el territorio, que no solo atienda a urgencias sociales, sino que sea capaz de planificar el futuro y construir un modelo de desarrollo sustentable e inclusivo. Un Estado que no se limite a corregir los efectos del mercado, sino que tenga la potestad de orientar el desarrollo y distribuir la riqueza. Un Estado que no retroceda ante las presiones del capital, sino que se apoye en su pueblo y sus trabajadores para construir un país para todos y todas. Así que, compañeros, en este 18º Congreso de nuestra Confederación, para culminar, queremos agradecer también, aparte de la presencia de todos los militantes de cada uno de los sindicatos que hoy participan como delegados, de las autoridades que nos acompañan, encabezadas por el ministro de Trabajo, Juan Castillo, por el subdirector de la Oficina del Servicio Civil, parte de su equipo que están acá, y también queremos saludar a los compañeros del equipo de representación de los trabajadores, y ni que hablar a los compañeros del PCNT, principalmente a nuestro compañero presidente Marcelo Abdala. Así que vamos arriba, COFE,
Unidad, solidaridad y lucha, compañero. Muchas gracias, Joselo. Nos gustaría darle la palabra ahora al ministro de Trabajo, que gentilmente nos ha acompañado. Sabemos que tiene una agenda complicada y que es necesario que pueda hacer uso de la palabra. Se dirija a todos ustedes. Ministro Juan Castillo, buenos días, bienvenido. Buenos días, compañeras y compañeros. Buenos días a la dirección de COFE, a la dirección de la central, a las autoridades que compartimos la gestión, transitoriamente la gestión en el gobierno. Es un gusto para nosotros poder estar acá. Y mientras escuchaba las primeras palabras de Joselo inaugurando el Congreso, iba reflexionando algunas cosas, porque yo pensé que conocía todas las maniobras habidas y por haber del movimiento sindical, pero me faltaban conocer algunas todavía y aprendo, de ellos aprendo todavía. Entre otras, como yo dije que a las 11 irremediablemente me tenía que ir para otra actividad, él fue alargando el discurso hasta las 11 menos 5, de manera tal que en 5 minutos yo pueda hablar poca cosa y no robarle el discurso a él después, más adelante. Pero, de verdad, compañeras y compañeros, que yo no me siento invitado acá, permítanme que lo diga. Una compañera que nos fue a esperar a la puerta me decía, bienvenido a tu casa, y yo siempre, dentro de los trabajadores y las trabajadoras, me siento en mi casa, en cualquier ámbito que pueda estar, en cualquier ámbito. Y así sea que tenga que debatir, así sea que tenga que discutir, porque si hay algo que hemos aprendido del mundo Estavillo, de Luis Iguirí, de tanta cantidad de compañeras, porque también hubieron compañeras muy valiosas en la administración pública, en COFE también, varias que están acá también entre nosotros y nosotras. Uno va aprendiendo un valor supremo dentro de nuestra clase obrera y trabajadora, que es el valor de la unidad. Y eso es capaz que a la postre el único mensaje que quisiera trasladar. Cuando digo que no me siento extraño dentro de los míos, es porque yo nacía dentro del movimiento sindical. Y ojalá que ninguno y ninguna de ustedes me permitan a que me equivoque o que me olvide que yo tengo extracción obrera, porque no tengo por qué andar disimulando ninguna otra cosa. Nadie nació en ningún lugar, menos en una estructura de gobierno, y en realidad todo lo que hemos hecho y todo lo que sabemos hacer es pelear por la pública felicidad, pelear por los intereses de los que menos tienen y de los que normalmente somos y somos en general los más y las más postergadas en cualquier sector de nuestro país, en cualquier sector de la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, con esa concepción, con esa opinión, ustedes pueden debatir, porque para eso están convocados los congresos. No solo el congreso de la COFE, con ese significado histórico que le dieron en el video y que de las palabras que inicialmente el nombre de la dirección decía Joselo. Sepan que en cada uno de los sindicatos y federaciones que integran la COFE, y sepan que ustedes después, cuando forman parte del entramado social y popular adentro de la central sindical, y la central sindical dentro de la coordinación de organizaciones sociales, cada cual tiene que ver por sobre todas las cosas, no un enemigo, no un adversario, sino que un compañero, una compañera que en algunas cosas capaz que pensamos distinto, pero en el fondo todos peleamos por lo mismo, por tener mejor calidad de vida, más derechos y más justicia en nuestro país. Precisamente ese es nuestro mensaje, apostar a que debatan, a que discutan, apostando en la mirada siempre para el bien de todos los demás. Gracias, compañeras y compañeros. Buen congreso. Salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ministro de Trabajo por habernos acompañado. Se va con la mochila de COFE para que pueda llevar a esta confederación. Con la mochila llena de reivindicaciones. Bien, le agradecemos entonces por haber podido estar con nosotros, agradecemos al resto de las autoridades que pueden permanecer aquí y escuchar la palabra de los integrantes de este consejo, que también nos honran muchísimo
con su presencia, igual que todos quienes hoy se han acercado. Hemos visto llegar ómnibus, gente que venía de lejos, gente que se bajó lejos y tuvo que venirse caminando porque no sabía cómo llegar también. Algunos me hicieron que sí, que es cierto. Así que a todos el agradecimiento por estar acá y seguimos avanzando entonces en la oratoria. Le damos ahora la palabra a quien también es un honor que esté en nuestra mesa, el compañero Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Compañeras, compañeros, conmovido por la responsabilidad de traerle el enorme abrazo del secretariado del PIT-CNT, de su mesa representativa, no solamente en un número redondo que habla de la densidad de nuestra historia, el 60 aniversario de COFE, que desde nuestra perspectiva es una referencia desde el punto de vista de la construcción unitaria de todo un sector crucial de la actividad laboral y económica, nada más y nada menos que la organización central de los funcionarios del Estado, sino que además es una referencia para la estructuración de otros potenciales procesos de unificación de organizaciones similares, de organizaciones que en definitiva juntas son más fuertes, digamos, y es efectivamente conmovido por esta responsabilidad, por la importancia que históricamente ha cumplido COFE, no solamente en la lucha por las reivindicaciones inmediatas de las trabajadoras y los trabajadores del Estado, que es su primer función, sino por la contribución permanente a la unidad del conjunto del movimiento obrero. Y además de desarrollar este congreso en el 60 aniversario, recordando al compañero Estavillo, recordando a Luis, a los creadores, digamos, de la matriz con que nosotros desarrollamos nuestra herramienta, comentar la enorme atención, la enorme expectativa que el conjunto del movimiento obrero tiene sobre las tratativas, sobre las conversaciones, las discusiones, los trabajos y las resoluciones que adopte COFE en su 18º Congreso Nacional Ordinario, porque sabemos que las mismas no van a contribuir solamente para la lucha por las reivindicaciones de las trabajadoras y los trabajadores de COFE, sino que van a ser un aporte ineludible para el conjunto del movimiento obrero. En un momento además, y esto entre todos lo habremos de dilucidar, entre la gran movilización que vamos a desplegar el próximo 1 de mayo y en los propios trabajos del Congreso Nacional Ordinario de nuestro PIT-CNT, lo habremos de dilucidar con esa misma capacidad unitaria con la que se construyó COFE, con la que se construyó la CLATE, con la que ustedes viven y luchan cada día en el propio Congreso Nacional Ordinario de nuestro PIT-CNT. En un momento bisagra, en un momento de transición. Venimos de 5 años de enfrentamiento sistemático a lo que hemos caracterizado por unidad, por consenso en el propio movimiento sindical, lo que hemos llamado el gobierno del gran capital que aplicó de manera sistemática el modelo de la desigualdad. Y venimos en un momento donde aparece una gestión distinta, de fuerzas distintas, en las que efectivamente, con gran probabilidad, el movimiento obrero tenga mejores condiciones para desplegar sus reivindicaciones y su programa. De hecho, este 1 de mayo se hace desde hace 5 años que el PIT-CNT no conquista el derecho a tener su cadena de radio y televisión, y en estos mismos momentos el PIT-CNT está preparando su alocución en la cadena general porque el Poder Ejecutivo en el día de ayer contestó formalmente que nos otorgaba, digamos, el derecho a comunicarnos, digamos, con toda la población, lo cual desde un punto de vista democrático es absolutamente importante. Queremos significar de dónde venimos. Venimos de la aplicación de una política sistemática que ha significado el deterioro de la participación de la masa salarial en el Producto Bruto Interno, que ha significado mecanismos de aceleración del desarrollo desigual que supone la sociedad capitalista, que ha significado el crecimiento de la pobreza, en particular la pobreza de la mujer, y cuando hablamos de la mujer trabajadora, en particular de los niños, que ha
significado según estudios de la propia Universidad de la República. Fíjense, porque es la única cifra que yo voy a decir, que la aplicación de estas políticas significó que para el 95% de la población uruguaya hubo una pérdida, un deterioro de sus ingresos, y solamente para el 5% de la cúspide más elevada de la pirámide social, ellos aumentaron los ingresos. Es decir, un modelo contra las grandes mayorías de nuestro país. Venimos de enfrentar esta situación, obviamente no sin lucha del movimiento sindical, porque ni siquiera la pandemia, que nos obligó a recluirnos en cuidado de nuestra salud, evitó que el movimiento obrero intentara, con sus aciertos, sus errores, pero formas sistemáticas de movilización y lucha contra el gobierno del gran capital y las grandes patronales. Venimos del fracaso político, no para sus intereses, sino para la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo, del modelo de la desigualdad, y transitamos por un periodo diferente. Y en ese sentido, yo voy a ser breve en esto, porque básicamente lo nuestro es un abrazo, es decirle estamos con ustedes, es decirle son importantes para la vida del movimiento obrero, es decirle consideramos absolutamente relevantes sus procesos de trabajo, de discusión y de resolución. Es el momento en el cual el movimiento obrero debe definir con la mayor rigurosidad posible el alcance de sus desafíos en el contexto y en la etapa que nosotros empezamos recién a transitar. Y ni que hablar. Punto 1. Presupuesto nacional. Consejo de salario. Aspiramos al crecimiento de la participación del salario en la riqueza nacional, en el Producto Bruto Interno. Esto tiene que ver con la negociación colectiva de públicos y de privados. Tiene contactos con una cuestión en la cual nosotros, cuando ustedes hablan, paramos la oreja, tratamos de aprender, porque ustedes lo manejan al detalle. Nosotros desde la actividad privada muchas veces nos perdemos en esos laberintos. Tiene mucha conexión con el presupuesto nacional, que no es solo salario, que es también cómo se construye un Estado para el desarrollo productivo y social del país. Pero son dos objetivos clave que nuestro movimiento obrero habrá de desempeñar. Consejo de Salarios Públicos y Privados, presupuesto nacional, planteo de estudio, de discusión, de negociación, pero también de movilización y lucha, para que en nuestro país, después de que desde el año 1915 no se pone un límite máximo a la duración del tiempo de trabajo, la jornada laboral y la semana laboral, de que se establezca un nuevo parámetro que limite el máximo de la jornada laboral y que limite el máximo de la semana laboral, articulado con la negociación colectiva para que en cada lugar esto se aplique de una manera beneficiosa para los trabajadores. Es incontestable, es irrefutable pensar en los caminos de los cambios en la organización del trabajo, en el crecimiento de la capacidad productiva del trabajo o la productividad, o los medios tecnológicos con los que trabajamos, en medio de una profundísima revolución tecnológica a escala global en la sociedad capitalista, que las formas de producción, cuando se puso el límite de las 8 horas y las 48 horas semanales, se han transformado tanto en más de un siglo que ya es hora de apuntar a la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario como un elemento clave. El diálogo social sobre seguridad social, que el Poder Ejecutivo ya ha comunicado su participación, que ha establecido su hoja de ruta, pero que a nosotros nos permite estribar, persistir, impulsar, que efectivamente los mecanismos de protección social, sistema de cuidado, contemplación del trabajo no remunerado principalmente para la mujer trabajadora, ingresos para la mujer trabajadora por sus labores que lamentablemente por la cultura patriarcal están efectivamente sesgados hacia la mujer, y las 3 medidas cautelares que nosotros impulsamos para que sean incluidas en la Constitución y que recibieron una adhesión enorme de casi 1 millón de uruguayos, pero que no cristalizaron, no tuvieron la mitad más uno de los votos. Pero que no hayan sido incluidas en la Constitución no significa que nosotros no insistamos en el diálogo social para que a través de una ley efectivamente reconquistemos el derecho a jubilarnos a los 60 años,
establezcamos parámetros de llegar a que la jubilación mínima sea por lo menos igual al salario mínimo nacional o un parámetro mínimo y erradiquemos el lucro financiero de la seguridad social, serán sin duda otro de los objetivos clave del movimiento obrero. Consejo de salario, presupuesto nacional, reducción de la jornada, diálogo social en materia de seguridad social. Y por último, la columna vertebral del derrotero estratégico de nuestro PIT-CNT. Está claramente establecido por la vida que la matriz productiva en que actuamos, básicamente dependiente de la exportación de materias primas y productos intensos en recursos naturales, sin demasiado conocimiento, trabajo y elaboración incorporada en su génesis laboral. El modo de acumulación capitalista dependiente que supone que un país quede preso de los precios internacionales de las materias primas y por tanto cuando éstas andan bien, y así lo define el capital financiero internacional, hayan algunas condiciones para redistribuir algo del ingreso, pero cuando andan mal, cae a pique toda la economía nacional y se viene un ajuste contra la clase trabajadora. Y el modo no solamente de acumulación capitalista dependiente, sino de distribución de la riqueza que le es concomitante, que le es asociado, es absolutamente claro que este modo de acumulación capitalista dependiente, esta matriz productiva y de distribución, no logra sostener la buena vida de 3,5 millones de habitantes. Porque por eso hay desempleo, por eso la gente está en la calle, por eso hay pobreza infantil, por eso hay desde 450.000 trabajadoras y trabajadores que ganaban menos de 25.000 pesos, pasamos a 550.000, es porque la base económico-social productiva del país no da en las actuales relaciones sociales para sostener la buena vida. Por tanto, estos 4 ejes que están en debate tienen una columna vertebral, un derrotero estratégico que es la lucha del movimiento obrero, su participación en el diálogo social, en la negociación con sectores empleadores y con el gobierno, pero en la calle, en la elaboración, en la movilización, de apuntar a una estrategia nacional de desarrollo en cuyo centro esté la gente, en cuyo centro esté el ser humano, con lo cual vamos a poder resolver desde la base, desde el pie, como decía Citarrosa, las cuestiones de la calidad de vida de nuestra población. Ni que hablar. Fíjense la responsabilidad, queridas compañeras y compañeros, que ustedes tienen. Esta estrategia no es posible sin la locomotora del aparato del Estado, sin un Estado para el desarrollo productivo y social y el bienestar de la gente. Así que vaya si nuestras compañeras y compañeros de COFE tienen una altísima responsabilidad para impulsar la orientación que finalmente se defina de manera amplia, unitaria, respetuosa de las distintas opiniones, pero siempre anclada a lo que somos, movimiento sindical democrático, clasista y de masas, la enorme responsabilidad que tiene COFE para poder concretar que los más infelices sean los más privilegiados. ¡Viva, queridas compañeras y compañeros, el 60 aniversario de COFE! ¡Viva el 18 Congreso Nacional Ordinario! Sus éxitos son los nuestros. Muchas gracias al compañero Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Le queremos dar ahora la palabra al presidente de COFE, Martín Pereira. Buenos días, compañeras y compañeros, autoridades presentes. Gracias por estar acompañando la apertura de nuestro Congreso. Congreso donde no solo vamos a mirar con orgullo lo que hicimos hacia atrás, sino también pensar y proyectar lo que vamos a hacer hacia adelante en este periodo que tenemos mucho para luchar y tratar de conquistar. El movimiento sindical no tiene sus reivindicaciones solamente de condiciones laborales y salariales, sino que intentamos cambiar un pedacito de la sociedad, con mayor o menor incidencia, pero siempre tratando de que el Uruguay sea un país mejor para todas y para todos, y los que están por fuera del sistema traerlos cada vez más adentro. Y por eso no solo realizamos acciones desde los sindicatos hacia la interna de los sindicatos, sino también a la población en general, cuando solidariamente
distintos sindicatos salen a los barrios, salen a la población a tratar de construir un Uruguay mejor. Y COFE en eso ha estado trabajando y las filiales de COFE han trabajado intensamente y es parte del reconocimiento que tiene el movimiento sindical uruguayo. Vivimos tiempos que pretendieron dejar el Estado a la mínima expresión. Las primeras resoluciones que tomaba el gobierno anterior era reducir vacantes en el Estado, cortar contratos dentro del mismo. Entre contratos y vacantes perdimos casi 6.000 puestos de trabajo. Y no solo la reivindicación corporativa, que podrían decir algunos de COFE, de cuidar los puestos de trabajo, cuidar sus afiliados. Como bien tenemos con CLATE, nuestro trabajo son los derechos de la población. Y esas 6.000 personas menos ponían en riesgo a las pequeñas empresas, a el estatus sanitario que tiene el país con la cadena cárnica, por ejemplo, que generan miles y miles de puestos de trabajo. Las pequeñas empresas son las que generan la mayor cantidad de trabajo en Uruguay, no las grandes inversiones como a veces nos deslumbramos cuando llega alguna de ellas. Y esa defensa de ese trabajo parte también del trabajo que hacemos los y las trabajadoras del Estado. Por eso no solo cuando COFE sale a la calle reivindica el estatus de funcionario público, una lucha corporativa. Luchamos para que todos puedan subir y que el uruguayo y uruguaya pueda vivir mejor. Pero no solo alcanza con la defensa, que lo hacemos férreamente, sino tenemos que poner propuestas arriba de la mesa, ir a discutir a todos los ámbitos que se planteen con propuestas. Y en cada área del Estado tenemos propuestas, y como COFE tenemos propuestas a nivel central, que es lo que vamos a estar discutiendo en estos 2 días. Porque no solo con la defensa de lo que tenemos vamos a dar pasos hacia adelante. Tenemos que hacerlo con la firmeza de tener las propuestas arriba de la mesa y que esas avancen, discutiendo o no, que nos den más o menos opciones, tenemos que plantearlas y salir a la calle a lucharlas. Tenemos un cambio de gobierno. El anterior gobierno, como lo decía, trató de eliminarnos y llevarnos a la mínima expresión. Con este gobierno hemos empezado con un buen diálogo. Después en la cancha se verá cuánto avanzaremos o no. No vamos a hacer fútbol de cola de este gobierno, tampoco ser los francotiradores de estar todo el día batallando por hacer oposición política. Tenemos que tener un Estado sin contratos precarios ni trabajadores precarizados, porque en la idiosincrasia uruguaya llegar al Estado es como que es la panacea de los derechos laborales, y si sabremos cada uno de los que estamos acá, los contratos precarios que tenemos dentro del Estado, las regularizaciones que ha tenido que pelear la Confederación y sus filiales para que se conozcan derechos laborales básicos. Y asimismo con las tercerizaciones. Se achica el Estado en vacantes y en compañeros y compañeras presupuestadas, pero avanzan las tercerizaciones dentro del Estado. Ahí andan las fundaciones que todos los días vemos en los diarios que millones y millones de dólares se llevan, cuando eso debería quedar en el bolsillo de los trabajadores con una mejor calidad en los servicios que brindamos. Tercerizarnos es mejor. Vemos como algunos ahora hay campaña electoral y plantean la tercerización es lo mejor. Los trabajadores estatales y municipales parece que fuéramos lo peor que hay arriba de la mesa. Y todos tenemos claro que dejamos todo para brindar un servicio de calidad y no con las mejores condiciones laborales que tenemos. Lo mismo pasa con las certificaciones médicas, que han intentado enfrentar trabajadores públicos contra privados. Y esa no es la pregunta. La pregunta es que todos tengamos derechos laborales y que cuando estamos enfermos, realmente que necesitamos la plata, no haya un descuento. Porque todo lo que dijo COFE que iba a pasar, pasó. No hubo un aluvión de funcionarios públicos volviendo a los organismos. El Estado no recaudó grandes dineros como planteaba recaudar, y realmente lo que pasó es que les jodieron la vida al que se enferma y les cuentan el 25% del salario. Y lo dijimos claro, y hay compañeros que no les gusta y que nos han planteado
el que se certifica falsamente no solo va contra el Estado, va contra el compañero que deja en una oficina sola, en la sala de un hospital atendiendo al doble de los pacientes, y para esos trabajadores no hay lugar en el Estado, porque están dejando a un trabajador tirado más allá de cumplir o no con su labor. Tenemos que también ver hacia la interna y la estructura de COFE que tenemos, la participación que tenemos. Hoy desde acá realmente se ve caras jóvenes, cada vez mayor participación de compañeras en lo que son las direcciones de los sindicatos, en la dirección de COFE. Cuando discutíamos en la comisión de candidatos, una de las propuestas que había era que, bueno, tendamos llegar a la paridad en el Consejo de COFE. Venimos avanzando hacia eso y bueno, el Congreso dará si podemos llegar a la paridad que queremos o no, pero son pasos que COFE, capaz que no al ritmo que se quisiera, pero que hemos ido en ese camino trabajando. También el trabajo con los jóvenes, porque el recambio generacional se tiene que dar. Los compañeros con mayor experiencia, transmitir hacia los más jóvenes la experiencia, pero cada uno se tiene que dar cuenta cuando tiene que dar un paso al costado y seguir aportando desde otro lado, y creo que en COFE hemos trabajado bien con los compañeros con mayor experiencia, algunos los tenemos dentro del Consejo y son referencia día a día. José lo hablaba claro de Irini, que por suerte pudimos compartir trabajo, viajes y demás, donde se daba el tiempo para conversar más distendido y a veces se aprendía mucho más en una charla de esa que en un curso que podamos brindar. Entonces, ese trabajo también del recambio generacional hacia adentro de COFE tenemos que trabajar. Tenemos que tener estructuras bien en el Congreso y siempre hay diferencias y es bueno que las haya. Lo que sí tenemos que discutir con toda la fraternidad y pasión que haya que ponerla en la discusión, pero acá somos todos compañeras y compañeros que vamos a ir a la lucha en breve por un presupuesto mejor para cada filial. Les propongo que este congreso sea una fiesta de discusión, de pluralidad, de construcción colectiva y de esperanza hacia todos los trabajadores estatales y trabajadoras y hacia todo el pueblo uruguayo. Porque en lo que va en la vida del presupuesto, como bien decía Marcelo, no es solo lo que pase con los trabajadores estatales, sino es el reflejo de lo que va a pasar con la sociedad. Entonces, los invito a eso. Discutamos con calor, con fraternidad, con pasión. Si hay que levantar la voz, se levanta, pero siempre con un objetivo claro, que es construir la esperanza para todos los trabajadores estatales. ¡Viva la COFE! ¡Viva el PICNT! ¡Viva CLATE! Gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias al compañero Martín Pereira. Estimados compañeros y compañeras, con este uso de la palabra que han hecho nuestros representantes, damos por inaugurado este Congreso de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, y ya podemos también liberar a nuestros invitados especiales para que puedan seguir con su agenda. Les agradecemos muchísimo por haber estado aquí con nosotros. Saben muy bien que nos honra la presencia de ustedes, enaltece estos encuentros y además nos hace sentir que realmente tenemos espalda, ¿no? Que tenemos gente, tenemos manos para estar trabajando. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Lo que vamos a hacer ahora sí es pedir otro video que teníamos, que es justamente el que recuerda al compañero Edmundo Estavillo. ¿No? Todavía no lo vamos a pasar, pero acabo de cambiar de opinión. No vamos a pasar ese video ahora, pero igualmente podemos dos cosas. Primero que nada, si sacan fotos y comparten en las redes, recuerden de arrobar, poner hashtag COFE, que eso nos da visibilidad para que todos vean que estamos aquí juntos dialogando.